Desde que nacemos hasta que morimos, aprendemos muchas cosas. Aprendemos a hablar y a caminar, a interactuar con otras personas y encariñarnos. Las distintas materias que estudiamos en la escuela, aprendemos una profesión, a tener una pareja y posteriormente una familia. Son muchas cosas las que a través de los años vamos aprendiendo y experimentando y que nos preparan para las distintas cosas a las que nos enfrentamos durante nuestra vida y que nos van formando poco a poco como personas hasta que nos volvemos más sabios siendo adultos. Y aunque hasta llegar a viejos nunca terminamos de aprender nuevas cosas, ya sea por experiencia personal o por alguien más, siempre hay nuevas experiencias o cosas de las cuales podemos sacar un conocimiento distinto. Pero aunque esto sea así, tristemente habrá cosas para las que no podremos estar preparados, aunque sepamos que existe y está ahí presente. Y esto es algo que nadie nunca en la vida ha podido manejar como espera o quisiera, y tampoco es algo que te pueden enseñar como para que sepas cómo actuar cuando ese momento en concreto llegue. Y estoy hablando del cómo es lidiar con la muerte, ya sea de alguien cercano o incluso el mismo tema de qué es en sí la muerte. Además de otra cosa que está de cierta forma relacionado con esto, que es el hecho de que tampoco sabemos o aprendemos del todo a poder dejar atrás y soltar el pasado que nos ata a un tiempo y a un lugar. Con esto último pongamos por ejemplo, una casa. Y en sí, ¿qué es una casa para ti? ¿Es acaso solamente el lugar donde creciste toda tu vida y el hogar que compartiste con tus padres y hermanos? ¿O es algo más que eso? ¿Es un baúl lleno de las memorias y los recuerdos de las personas que alguna vez vivieron ahí? ¿Serías capaz de dejarlo atrás una vez ya no haya nadie ni nada para ti en esa casa y simplemente quede el amargo recuerdo de lo que alguna vez fue un lugar seguro y feliz para ti? ¿O estarías atado a él para siempre a pesar de los fantasmas que aún viven en el recuerdo? O tal vez lo dejarías para que este sea un nuevo inicio para alguien más y pueda haber nueva vida y nuevas historias ahí. O quién sabe, tal vez dejarlo atrás significa que se volvería en un espacio vacío que solo está lleno de muebles que ya no tienen un gran significado. Cuando pensamos en dejar algo atrás, es difícil pensar en dar el primer paso, aunque sea necesario por nuestro bien. A veces, pues, lo que nos detiene son los recuerdos de lo que alguna vez fue ahí, lo que extrañamos y quisiéramos que vuelva. Pero no es algo por lo que podamos quedarnos detenidos para siempre, pues eventualmente será necesario que nos vayamos. Pero aunque ya no esté nadie para quedarse y nosotros nos hayamos ido, siempre habrá cosas que permanecerán en ese lugar al que alguna vez llamamos hogar, que se quedan ahí todo el tiempo. Y no me refiero a las cosas materiales, me refiero a la historia, los recuerdos y fantasmas del pasado que quedan en todo lo que dejamos atrás. Como dije, la muerte y el soltar el pasado son temas muy difíciles de hablar, ya que nadie sabe a ciencia cierta cómo manejarlo. Cada persona puede lidiar con esto de manera diferente y es imposible poder preparar a alguien más para que pueda pasar por esto de una manera tranquila. Incluso hasta es difícil hablar de esto porque nunca terminamos de comprender la muerte o la pérdida de una manera adecuada. Y conocer una explicación a esto es casi imposible. Simplemente sabemos que es algo que sucede y ya. Y aprendemos a vivir con el dolor y la tristeza que esto significa. Pero aunque sea imposible aprender a soportar algo así, existen testimonios, experiencias e historias que nos ayudan a tener una idea de cómo manejar emociones de pérdida y de dolor, ya que vemos lo que hacen los demás para salir adelante. Y hoy, precisamente, voy a hablar de una película que habla sobre la muerte y lo difícil que es soltar las cosas, además de que en esta historia podemos ver que se abordan las grandes preguntas de la vida, que son ¿qué pasa después de la muerte? O incluso el ¿qué sentiríamos y qué haríamos nosotros después de morir? Así que hecha ya la introducción y hablando un poco sobre lo que va a hablar esta película, pues ahora sí es buen momento de presentarme. Yo soy Hila y con esto te doy la bienvenida al episodio 159 de La Opinión de Helado, un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento. Para esta ocasión y durante los siguientes minutos te estaré hablando de A Ghost Story, una película del estudio A24 que a pesar de ser muy contemplativa, tiene un mensaje bastante fuerte que nos puede transmitir muchas emociones. Entonces, sin más tiempo que perder, comencemos.
¿Cuáles son los últimos recuerdos que conservas de una persona? ¿Aún conservas el sonido de su voz, la forma de su cara, la mirada en sus ojos, o tal vez la última conversación o la última vez que los viste? Todos tenemos ese último recuerdo de las personas que amamos y es algo que deja huellas en nosotros. Y su pérdida fue algo que nos trajo una enorme tristeza que lentamente aprendimos a superar. Pero eso es algo que siempre pasa por más triste que sea. Pero realmente, ¿qué pasa con las personas que se van? Se manifiestan en energía, siguen presentes incluso cuando ya no los vemos o sentimos. Nos siguen acompañando hasta que somos lo suficientemente fuertes para dejar de llorarles. ¿Qué pasa con ellos después de la muerte? Sé que esas son preguntas un tanto difíciles de responder, ya que realmente no sabemos qué pasa después de la muerte. Nadie lo sabe, y es algo que durante toda nuestra existencia se ha intentado responder. Pero ahora lo único que podemos hacer es imaginar lo que puede haber o no después de que dejamos de respirar. Y lo que creemos que pasa después de puede ser muy distinto de una persona a otra. En A Ghost Story, que es la película de la que voy a hablarte hoy, su director nos cuenta lo que él piensa que sucede con la muerte, con las personas que se quedan y también con las que se van, mostrándonos su propia visión y sus miedos sobre lo que es la vida, la misma muerte. Y con este concepto que se nos presenta en esta película, puedo decir que realmente esta es una de las historias u obras cinematográficas más originales que he visto, y que habla sobre temas del duelo y la muerte desde una visión muy distinta a lo que podríamos imaginar. A decir verdad, en cientos de películas de todos géneros, podemos ver que la muerte es un tema recurrente, y con una visión distinta en cada una de ellas. Pero hasta que llegó a cines A Ghost Story, nunca había visto de que se tratara este tema de la manera en la que lo hace esta película, pues la manera en la que desarrolla sobre este tema, haciéndolo su tema principal, es lo que lo hace única y la distingue de todo lo que podríamos haber visto antes sobre este tema. Entonces, ya que quedó claro cuál es el tema sobre el que desarrolla esta película, es momento de que ahora sí nos adentremos de lleno sobre esta. A Ghost Story es una película que llegó a cines hace 6 años, en el 2017. Actualmente la puedes encontrar dentro del catálogo de HBO Max o en renta a través de Prime Video. Esta película cuenta con una duración de 1 hora con 32 minutos y es dirigida por David Lowery, a quien conocemos por Ain't Them Body Saints, Pete's Dragon, The Old Man Gone, The Green Knight y la más reciente Peter Pan y Wendy. Y aunque no todas sus películas hayan sido el éxito que se esperaba, o algunas han dividido incluso a la crítica, ciertamente este es un director que puede manejar temas muy profundos y es lo que verás conforme siga hablando de A Ghost Story. En cuanto al elenco que podemos ver en pantalla, tenemos a Casey Affleck como C y Rooney Mara como M. Y sí, prácticamente estos dos son los únicos que veremos, aunque sí hay otros actores que salen en pantalla, pero su aparición es muy corta y no tan relevante, a pesar de algunas excepciones. Los personajes más importantes y los actores que debemos reconocer en esta cinta sin duda son Casey Affleck y Rooney Mara como sus dos protagonistas. Ahora pasemos a la historia que nos cuenta A Ghost Story. Y esta historia sigue a un músico y su esposa mientras viven en una casa muy tranquila y silenciosa lejos del ruido de la ciudad. Trágicamente, el músico muere en un accidente automovilístico frente a su casa, pero en lugar de seguir adelante hacia el más allá, su espíritu se convierte en un fantasma representado como una figura cubierta con una sábana blanca y 2 agujeros como ojos. Esto no es ningún spoiler, pues esto sucede en los primeros 15 minutos de la película, y esto solo es el preámbulo de lo que va a suceder más adelante. Continuando con la historia, en su forma de fantasma, el músico permanece en la casa, observando silenciosamente a su esposa mientras ella intenta superar su pérdida y seguir adelante con su vida. A medida de que el tiempo avanza, el fantasma experimenta un sentido desgarrador de soledad y aislamiento mientras observa cómo la vida y los recuerdos se desvanecen en el tiempo, mientras él permanece ahí sin poder hacer nada más que observar lo que sucede a su alrededor, sin la capacidad de poder interactuar con lo que le rodea. A lo largo de la película, el fantasma atraviesa diferentes épocas y presencia a varias personas que han vivido en esa casa a lo largo de los años. Estas experiencias le dan al fantasma una perspectiva única sobre la vida y la muerte, la fugacidad del tiempo y ya que la historia se desarrolla
en temas existenciales muy profundos como la pérdida, el legado o los recuerdos. También sobre el sentido de la pertenencia y la conexión humana que tenemos con otras personas. A primera vista, podría parecer que esta película es una tomada de pelo o una burla debido al concepto del fantasma que muestra, que es esta figura que solo está cubierta por una manta blanca. Pero a medida de que avanza la película, vemos que esta es mucho más compleja y profunda de lo que podríamos imaginarnos, ya que el mensaje que tiene y los temas de los que habla, que son la muerte, el amor, la tristeza, la pertenencia y el existencialismo, son muy difíciles de ver una vez que los vemos retratados en esta historia. Y no son muchas las películas que se atreven a desarrollar sobre temas así, y con la seriedad con la que se toma David Lowery al traernos esta historia tan íntima y personal y que puede entenderse de distintas maneras dependiendo quién la vea y cómo se sienta en ese determinado momento. Es una cosa única para cada persona que la ve y las emociones que provoca son fuertes, no son tan sencillas de hablar y pues si alguien pasa por una situación difícil en la que recientemente ha perdido a alguien o todavía llora a esa persona, te ayuda a llegar a ciertas conclusiones que de ciertas formas son difíciles de manejar y un tanto tristes. Como podrás escuchar, A Ghost Story no suena como la película más impactante visualmente y podrá parecer que su concepto y la historia que cuenta son muy sencillas o simples. Ojo, me refiero a la hora de contar la historia, no al mensaje en sí que tiene muchas interpretaciones. Y es que esta película sí se podría catalogar como cine independiente y de muy bajo presupuesto, que se mantiene con pocos personajes y pocas locaciones. De hecho, tengo entendido que esta película solo costó $150,000, siendo esta cifra increíblemente pequeña considerando lo que cuesta producir una película de Hollywood, y de hecho, esta fue de las primeras películas del estudio A24 que se popularizaron y tuvieron un gran impacto en el público. Y es que esta película se podría decir que entra dentro de lo pretencioso y que muchas personas podrían dársela, al verla podrían dársela de intelectuales, ya que al verla podemos darnos cuenta de que se centra y muestra cosas realmente cotidianas, cosas tan sencillas que pasan todos los días, pero que se vuelven realmente difíciles cuando pierdes algo importante. Entonces, algo tan sencillo y mundano se vuelve en algo mucho más simbólico y lleno de significado. Y aunque esto pueda ser algo que pueda alejarte de querer ver esta película, la verdad puedo decir que esto va más allá que solo una película pretenciosa, pues sí tiene un mensaje bastante fuerte que puede resonar en nosotros y hacernos ver puntos de vista muy distintos a los que teníamos antes. Además de desarrollar sobre el cómo lidiamos con la muerte, A Ghost Story también habla sobre el apego que sentimos hacia las cosas o a algún lugar en específico como algo negativo, de cómo los recuerdos que tenemos y las cosas que conservamos de las personas que queríamos son algo que nos mantienen estancados y atrapados aun cuando sabemos que tenemos que seguir adelante y superar lo que ha pasado. Pero como personas llenas de sentimientos y de amor, no podemos seguir adelante tan fácilmente. Esta película habla del tiempo que toma para que esto suceda y que incluso hay veces en las que simplemente no podemos más, no podemos seguir adelante, no podemos olvidar las cosas que tenemos escondidas atrás. Estas nos persiguen para siempre y aunque hay veces en las que podamos olvidarlas o simplemente no pensar en ellos, hay momentos en los que regresan y esto es imposible evitarlo, ya que desde que nacemos hasta que morimos cargamos con ciertos recuerdos, con ciertas memorias. Y estas son las cosas que nos acompañan durante toda nuestra vida, queramos o no que estén ahí presentes. Una de las cosas que hace tan íntima a esta película es que solo tenemos a dos personajes que incluso se nos presentan sin nombre, pero que podemos llamarlos como C, interpretado por Casey Affleck, y M, interpretado por Rooney Mara. Y estos dos son una pareja que cuando inicia la película ya tienen una historia juntos, una muy larga en la que han pasado sus altibajos, y eso lo vemos muy marcado en las diferencias que ambos tienen y que se nota que ha sido un problema entre ellos, y la diferencia que los divide es que ambos han discutido por querer mudarse a otra cosa, y el problema aquí surge ya que el hombre se quiere quedar en esa casa, no se quiere mudar por la historia y los recuerdos que hay en esta casa, de ellos dos cuando llegaron a vivir ahí y de las otras personas que han pasado por esa casa. Pero su esposa, Em, no está de acuerdo con él
y es ella quien se quiere ir y seguir adelante para tener un nuevo comienzo en otro lugar. A pesar de que vemos que están en un momento complicado en su relación por su manera de ser, podemos ver el gran amor que se sienten, las caricias que se hacen, la forma en la que se miran y se hablan, cómo se comportan el uno con el otro. Al verlos se puede ver un amor muy profundo y honesto entre ellos dos, y eso se debe a la gran química y verdadera amistad que hay entre los dos actores, que hace que nos encariñemos aún más con los personajes. Posterior al accidente automovilístico y la muerte de Si, se podría decir que los personajes se van por rumos muy distintos, a pesar de estar juntos en teoría. En el caso de Si, podemos ver que él ya ha muerto, pero su presencia se ha transformado en este fantasma representado por un hombre cubierto con una manta blanca con 2 agujeros como ojos que lucen inmensamente tristes y melancólicos. Y al haberse convertido en este fantasma, se le da la oportunidad de irse del plano terrenal, podríamos decirle, pero decide quedarse porque siente que aún tiene algo que hacer y tiene que quedarse con quien fue alguna vez su esposa. La representación de este fantasma, la verdad, es bastante triste. El simple hecho de verlo ya te transmite una tristeza y una melancolía porque al poco tiempo nos damos cuenta que este es un fantasma incapaz de hablar o hacer gestos. No puede interactuar con la persona que tanto amó, pero a pesar de no tener facciones o una manera de mostrar emoción alguna, aún así este fantasma logra ser una figura bastante expresiva y emocional por la forma en la que camina o incluso cómo se mueve. Y esa es una de las grandes maravillas que caracteriza a Ghost Story, pues el recurrir a un fantasma muy rudimentario y tradicional que no puede hacer otra cosa más que ver la vida de los demás pasar frente a él, es algo muy emotivo y que nos puede afectar mucho emocionalmente. Vemos que este es un personaje al cual le es indiferente el tiempo, pero aún así sigue viendo las cosas pasar delante de él. Ve el sufrimiento y el dolor de su pareja, pero también observa cómo ella lentamente lo va olvidando hasta que ella es quien lo supera y se va mientras él se queda simplemente observando. También vemos lo que pasa posteriormente con ese lugar al que alguna vez llamó hogar. Vemos las familias que llegan, las parejas, las fiestas que hay en esta casa, la muerte, la pérdida, todo lo que pasa en una vida normal, pero sin que nuestro protagonista pueda ser capaz de interactuar con nada de lo que sucede ahí, lo que crea a un personaje devastado y que a pesar de estar muerto, aún sigue sintiendo mucho hasta el punto de que tiene arranques de ira en los que golpea y arroja todo lo que ve, siendo esta su manifestación paranormal de la ira. Si es un personaje que sufre la ausencia de tener un cuerpo propio y que ya no tiene ninguna presencia ya que no puede ser tocado, visto o reconocido, y tampoco puede interactuar con las personas a su alrededor, cargándolo de una inmensa soledad y tristeza. Y esto creo que es lo más interesante que puede mostrarnos esta película, ya que normalmente cuando alguien muere, el foco o el centro de atención en la historia va sobre los vivos y sobre el duelo y sufrimiento que sienten por la muerte de sus seres queridos. En cambio, aquí en A Ghost Story vemos algo completamente distinto, siendo esta la perspectiva del fantasma o fallecido, quien está atado y limitado a quedarse donde alguna vez vivió y amó. Pero esto no significa que toda la película se centra exclusivamente en el fantasma. De hecho, también podemos ver mucho sobre el sufrimiento y tristeza que siente Em, quien lo ha perdido todo y siente una inmensa tristeza, pues queda en la total soledad y no sabe cómo manejar todas esas emociones que está teniendo en ese preciso momento. Y esto lo vemos, por ejemplo, cuando ella agarra una tarta que le regaló alguien cercano a ella, pero para supuestamente ayudarla en su duelo. Y Em no hace más que empezar a comerse esta tarta entera en una escena de 7 largos minutos. Pero por más absurdo que suene ver una escena así de larga en la que solo ella está comiendo, esta resulta ser una de las escenas más emocionales en la que vemos cómo alguien ya no soporta la tristeza y se desahoga en un arranque de tristeza que la lleva a ella a no parar de comer, lo que resulta en un impulso que simplemente le provoca más daño, pero lo hace para olvidar su otro sufrimiento, que es algo que claramente le causa mucho más dolor. Con el personaje de Em se aborda precisamente el cómo nosotros podemos aferrarnos al pasado y a los recuerdos, en cómo de cierta forma lentamente tenemos que ir soltando esos recuerdos para que no nos lastimen más. Y esto ya lo sabíamos desde antes, pues sabemos que ella, desde un principio, quería marcharse de esa casa, pero ahora con lo que pasó con su pareja, ahora se siente atada a ese lugar, porque si se marcha sería olvidarlo todo y nunca volver, pero el quedarse también implica ver
vivir y estar y dormir en un lugar en el que todo le trae recuerdos, lo que también implica un gran sufrimiento para ella. Además de hablar sobre la muerte y el aferrarse a las cosas, A Ghost Story habla de otras cosas muy importantes sobre que son el tiempo y también sobre la huella que dejamos en esta vida. En cuanto al tiempo, vemos cómo a pesar de que nosotros dejamos de ocupar un lugar al que nosotros alguna vez llamamos hogar, no nos espera ni se queda así para siempre como lo dejamos. Con el pasar del tiempo, evoluciona y se transforma en algo completamente distinto. Y aunque hay unas cosas que parece que permanecen y se ven igual, la verdad es que tras unos años todo cambia y es muy distinto a como nosotros lo percibíamos, y esto se ve reflejado en las personas que llegan a la casa en la que alguna vez vivió sí, y pues que cuando él muere y también ya no está aquí, pues ya cambian muchas cosas, y es aquí donde se recurre a la elipsis, evitando grandes explicaciones que son obvias, pero también que nos muestran la perspectiva del fantasma de cómo el tiempo es algo irrelevante para él, pues algunas de las cosas que él observa parecen estar sucediendo en tiempo real, pero luego nos damos cuenta que el tiempo corre distinto y a veces de una escena a otra pueden pasar 10 minutos o incluso 5 años enteros en un solo abrir y cerrar de ojos. Sin duda, esta es una película que es muy melancólica y desgarradora para los que saben lo que se siente perder a alguien, lo difícil que es superarlo y el tiempo que tarda en curar las heridas. Y además de eso, también esta película nos plantea mucho sobre cosas existenciales como el impacto y la importancia de nuestra presencia en la Tierra mientras estamos vivos. De hecho, en esta película podemos observar y escuchar un excelente monólogo bastante existencialista que habla de la intrascendencia de las cosas, y esto es algo que nos puede pegar mucho cuando lo vemos, ya que nos habla mucho que todo lo que hagamos nosotros no importa, pues todos terminamos igual, enterrados bajo el suelo o incinerados y en un bote siendo cenizas. Pero a pesar de que esto suceda, lo verdaderamente importante que debemos hacer en la vida son estos vínculos que creamos con las personas, ya que al final son ellos quienes nos van a recordar cuando ya no estemos, y esto evitará que nuestra existencia haya quedado en el olvido, ya que todo lo demás, las cosas que trabajemos, el dinero que generemos, las obras que hagamos, estas posiblemente serán olvidadas por las personas o incluso ni siquiera obtendrán ningún reconocimiento por nadie más. Y esto nos puede llegar mucho, el hecho de que tal vez dentro de un mundo en el que hay millones y millones y millones de personas, somos insignificantes. Vamos a morir y hasta ahí queda nuestro legado. Nosotros morimos y las personas que son nuestros amigos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nos van a recordar. Pero una vez esas personas ya no estén, también nuestro recuerdo muere y hasta ahí llegamos. Nadie va a saber lo que hicimos, nadie va a saber nuestros sueños, lo que queríamos hacer, quiénes éramos como personas. Ahí muere todo. Y eso es un mensaje bastante duro de aceptar, pero esta película tiene el valor de decírtelo en la cara, y tal vez es un mensaje bastante duro de escuchar, pero esa es la realidad. Lo importante aquí son los vínculos que hacemos, las personas con las que nos generamos amistades, el impacto que generamos en ellas, si nos ven como buenas personas, si nos ven como malas, si somos importantes para esas personas, porque al final eso que construimos con las demás personas es lo que realmente, una vez ya no estemos, pues se va a conservar. El resto no tiene gran importancia. No nos llevamos las cosas materiales, no nos llevamos nuestras obras, nada. Simplemente nos llevamos un recuerdo y eso es lo que dejamos al final. Y este es uno de los grandes miedos que como humanidad podemos tener, ya que al final nadie quiere ser olvidado, ni tú, ni yo, ni el extraño que tienes enfrente. Nadie quiere ser simplemente un recuerdo que se va a esfumar en el aire. Nos da miedo perder nuestra presencia en el mundo y dejar de existir. Nos da terror imaginar que nuestra presencia no causó el impacto suficiente para no ser olvidado, y eso siempre nos va a perseguir en la vida. Pero aún así, a pesar de eso, seguimos adelante, seguimos intentando dar nuestro mejor esfuerzo, seguimos queriendo impactar en las vidas de los demás. Y eso nos distingue como humanidad, nos distingue por ser personas que sienten, que son capaces de amar, que son capaces de llorar,
que son capaces de sufrir. Y también dentro de nuestro sufrimiento lamentamos la pérdida de personas a las que amamos. Y esas personas que amamos, su recuerdo vive en nosotros. Y por eso su presencia en la vida fue importante. Y por eso nuestra presencia también es importante para otras personas. Ya fue mucho de hablar del mensaje que quiere dar esta película y de sus personajes. Pero la verdad sí me tenía que detener a hablar mucho de esto porque sí es un tema que me mueve y tal vez a ti también podrá moverte emocionalmente. Pero creo que puedo dejar esta parte de lado. Ahora vayamos al aspecto técnico de esta película, que es la fotografía y la música. Aquí en A Ghost Story, la música es un tema súper importante, ya que es una banda sonora que acompaña mucho la melancolía del fantasma, y para los momentos que deben ser tristes, ayuda a enfatizar las emociones que debemos sentir en esos momentos. No voy a decir que es chantajista, pero en cierta medida sí te manipula para que tú te sientas como el director quiere en determinado momento. Pero digo que no es chantajista porque en ningún momento se siente exagerada ni es muy melodramática como para decir que es fastidiosa. De hecho, siendo A Ghost Story una película que carece de diálogos y es muy silenciosa, puedo decir que la música que tenemos presente durante toda la película es muy buen acompañamiento. Asimismo, esta música también va directamente conectada a las emociones de los personajes. Enfatiza mucho las emociones y lo que están sintiendo en ese momento de lo que estamos viendo. Por otra parte, la edición de sonido se me hace algo bastante bien utilizado aquí, ya que además de lo que estamos viendo en pantalla, hay sonidos y golpes que escuchamos que van relacionados a lo que hace el fantasma. Y estos sonidos son rasguños, golpes y arrastres de muebles, sonidos propios de películas de fantasmas o de casas embrujadas. Pero aunque esto es un drama, el escuchar esos sonidos tiene otro sentido. Y una vez que ya conoces la historia que hay detrás de toda esta película, los sonidos, muchos de esos sonidos cobran un sentido muy distinto y ahora estos sonidos y melodías que escuchamos todo el tiempo tienen un significado mucho mayor y son bastante importantes para la historia. Ya que veas esta película y cómo progresa toda esta historia, entenderás por qué hago tanto énfasis en estos sonidos que escuchamos durante el primer minuto hasta el final de la película. Es muy importante que reconozcas estos rasguños que hay, estos golpeteos, porque más adelante se va a revelar cuál es la razón de cada uno de estos sonidos. Pasando a lo visual de esta película, la verdad sí me es un poco difícil recomendar esta cinta porque sí es muy, pero muy contemplativa. Es un cine muy independiente y reflexivo, en el que muchas escenas van a ser simplemente ver un encuadre estático en el que solo vemos a los personajes ahí parados o sentados sin hacer o decir absolutamente nada. Ya lo mencioné con la escena en la que M está comiendo una tarta durante 7 minutos, pero más escenas así de quietas en las que no pasa mucho abundan en esta película. Pero cuando digo que esta película es contemplativa, lo digo en el buen sentido, pues a pesar de que muchas escenas sean así tan estáticas, estas tienen una carga emocional muy fuerte, ya que las emociones con las que sabemos que cargan los personajes están a flor de piel. Ya me escuchaste hablar del mensaje que me hizo sentir esta película, así que podrás esperar una experiencia muy similar con esto. Eso sí, esta es una película que no es impactante o sorprendente visualmente. De hecho, es muy sencilla, ya que esta película, más que colgarse de efectos visuales, que por cierto, esta película no tiene ninguno de estos efectos, en las imágenes que muestra, decide centrarse completamente en el mensaje que transmite su historia, y eso me parece que es algo mucho más impactante, esto que nos quiere comunicar y cómo también se sienten los personajes dentro de la historia. Por otra parte, y continuando con la fotografía, esta está filmada en un formato 4:3, que de hecho es una herramienta muy útil que ayuda a que nosotros como espectadores sintamos como el mismo fantasma está atrapado en un espacio muy reducido y el encuadre que tiene es una referencia o una manera de retratar ese encierro que siente el fantasma. Igual pasa lo mismo con la fotografía, que parece un tanto antigua o atrapada en una sola época, así como le sucede a este fantasma. Pero bueno, ahora sí, ya es todo lo que tengo que decir de esta maravillosa pero melancólica película. Aún tengo que desarrollar sobre mis conclusiones, pero eso lo dejaré para la siguiente parte del episodio, donde también podrás escuchar la sección de mensajes y preguntas de la comunidad y también la de los saludos a todas las personas que escuchan este contenido. Así que es momento de tomar una breve pausa y tras una cortinilla, continuamos. En conclusión, A Ghost Story
es una película que es bastante difícil de ver si es que has sufrido una pérdida reciente o si aún añoras a alguien que ya no está contigo. Pero al mismo tiempo es una película reconfortante de ver, ya que tiene una historia que te muestra al pie de la letra cómo es el duelo o el luto, cosas que a veces nos es difícil asimilar. Y esta es una historia en extremo entrañable y con la que es muy fácil identificarse, pues creo que ya todos hemos pasado por un dolor así, o incluso con el mismo mensaje de cómo a veces podemos ser insignificantes en este gran mundo sigue a pegar. Ya me escuchaste hablar sobre ello y es un tema que a muchos nos puede, ya que la idea de ser olvidados o dejar este plano sin haber hecho algo importante o haber causado un impacto en las personas que quieres, pues es medio feo imaginar que ahí va a terminar todo. Como dije, esta es una película que es un tanto difícil de recomendar por lo contemplativa y hasta lenta que puede llegar a ser, pero si logras sentir cierta relación con la película, entonces yo creo que es algo que te puede gustar mucho y hasta podría hacerte llegar a algunas reflexiones con respecto a tu propia vida y por todo lo que has pasado. También te ayuda a entender y aceptar todas esas emociones que alguna vez te causaron tanto dolor y ver cómo otros personajes pasan por una situación similar y cómo ellos lo afrontan. A veces a nosotros mismos nos da un nuevo punto de vista y a veces nos ayuda a afrontar este tipo de cosas. Después de todo, el mensaje y la reflexión a la que nos quiere llevar esta película es que debemos atesorar la compañía de las personas que amamos mientras estén con nosotros, porque realmente no sabemos si al día siguiente todavía estarán ahí, y lo mismo pasa con nosotros. Nunca sabemos si mañana seguiremos aquí, si algo va a pasar, si ya no vamos a poder estar con las personas que queremos y algo lo va a impedir. Y la otra reflexión a la que me hizo llegar esta película es que frente al tiempo, que nunca se detiene, y la vida en sí, todos nosotros somos insignificantes e irrelevantes. Entonces, lo mejor será aprovechar el tiempo que tenemos en vida para hacer todo eso que nos gusta y así poder disfrutar todo lo que tenemos ahora. Pero bueno, eso es todo lo que tengo que decir sobre A Ghost Story. Recuerda que si quieres ver esta película la puedes encontrar dentro del catálogo de HBO Max, o si es que no tienes suscripción a la plataforma, también la puedes ver rentando o comprando a través del catálogo de Prime Video. Así que si la ves, espero puedas contarme en redes qué te ha parecido para que así más personas puedan animarse a ver esta película. Así que te espero en redes sociales donde podrás encontrar al podcast como La Opinión de Helado o @opinión de helado en Facebook, Twitter e Instagram. A mí me puedes encontrar personalmente como @heladito en Twitter, que es donde suelo estar más activo. Los enlaces a mis redes sociales y las plataformas donde se aloja este podcast los puedes encontrar en la descripción de este episodio en el enlace al Linktree, así que no hay pierde para que puedas encontrarme y seguirme en todas partes. También espero puedas unirte al canal de Discord, donde cada vez crece más la comunidad y ahí vamos haciendo distintas recomendaciones o conversando acerca de nuevas noticias, estrenos de la semana, películas que hemos visto cada quien y que deseamos recomendar. Así que ahí hay una comunidad que espero puedas unirte y también así empezar a platicar más y más cada vez sobre lo que vemos y lo que vamos recomendando. Dicho esto, pues el enlace también está en la descripción de este episodio y ya que está en lo de las redes sociales, pues es momento de pasar a la sección de preguntas y mensajes que quienes escuchan y siguen a este podcast y a mí personalmente han mandado para este nuevo episodio. El primer mensaje es de Costner y él escribe: amo esa mendiga película y la rola principal aún me hace llorar en mi casa como niña chiquita. Esta canción a la que se refiere a Costner se llama I Get Overwhelmed y es de Dark Rooms. Esta canción, ya que sabes lo que ha pasado y has visto esta película, sí te hace llorar. La verdad sí es una canción, es muy bonita, tiene sonidos muy originales. Es como una canción o un género muy experimental el que podemos escuchar en I Get Overwhelmed y es muy muy bonita. Ya si pueden, y si no han visto la película, escuchen la canción. Y ya que vean la película, vuelvan a escuchar y va a cobrar un nuevo sentido. Y sí, como dice Costner, esta es una película que te puede hacer llorar, que te puede sentir muchas cosas, es bastante bonita. Pasemos ahora con el mensaje de El Bicho que dice: yo la vi hace unos meses atrás y vaya que sí es muy contemplativa, pero es una gran película de 24. El detalle que es muy contemplativa es que hace que esta película sea un poco difícil de recomendar, ya que muchas personas no les gusta el hecho de quedarse viendo una escena estática en la que simplemente vemos un cuarto vacío,
una persona parada o sentada sin hacer nada, a muchas personas les podrá parecer aburrida, pero creo que teniendo la historia y el mensaje que quiere contarnos David Lowery aquí, hace que, a pesar de que sea lenta, contemplativa y lo que quieras, es muy, muy buena película. Continuando, sigue el mensaje de César o señor Scroto de Dream Match, que dice: excelente película, una gran analogía a la pérdida, muerte, rompimiento, depresión, etc. Todo esto en nuestras vidas. Semanas después de verla seguía pensando en ella. Es una película muy memorable. Cuando alguien te habla de A Ghost Story, es muy fácil identificar sobre qué está hablando. Sobre todo este concepto que tiene el fantasma tradicional, que es una manta blanca con 2 hoyos. Inmediatamente ves a este fantasma y dices: esta película es A Ghost Story. Inmediatamente eso te recuerda sobre el tema de la película, que es la muerte, la depresión, el dejar atrás las cosas. No es una película para cualquiera, pero sí es una recomendación muy grande. Y a esto también César agrega: también te confieso que desde siempre he tenido un crush fuerte con Rooney Mara. Con razón me gustan todas las villanas en Chainsaw Man. Y tienen razón Yuyos y Millie Ninja. Tengo un problema con ella. Sí, Rooney Mara es hermosa y todas las películas en las que sale esta actriz definitivamente es algo que vale la pena ver. Sea buena la película, sea mala, sea palomera, el hecho de que ahí esté Rooney Mara va a ser algo que valga la pena. Ella es una excelente actriz y sí, te entiendo, César, te pierdes completamente en esta mujer. Es sin duda hermosa. Vamos con el siguiente mensaje, que es de parte de Burning Hunt, que pone: mándenme saludos, porque aunque no la he visto, chance y me nace el interés en verla. Ojalá sí te animes a verla, porque es una película que vale bastante la pena. Tiene un mensaje muy fuerte, muy emotivo, y que la cuestión de la fotografía y la historia que cuenta es bastante original, y creo que eso vale bastante la pena. También, siguiendo con los mensajes, ahora es el turno de Mike Santana, quien escribe: bien interesante esa peli, y sale mi Mara Rooney de oro. Sí, sin duda, Rooney Mara es algo que se debe de ver siempre que sale ya en pantalla. Ahora, también la marmota menciona que A Ghost Story es un peliculón. Igual, no quiero dejar pasar lo que escribieron en el episodio pasado, que fue en el de Spider-Man Across the Spider-Verse. Y este mensaje fue de Alberto, quien escribe: sí veo esta película ganando un Oscar, al menos. Yo creo que Across the Spider-Verse va a estar nominada a Mejor Película Animada, pero incluso me gustaría verla nominada como Mejor Película. Está difícil pensar esto, ya que es una película animada, pero ya que la ponen a competir dentro del mismo género que es la animación. Pero muy fácilmente esta película, por la historia que genera y el desarrollo de personajes que tiene, muy fácil la veo compitiendo como Mejor Película. Pero pues ya vemos cómo son de polémicas cuando llegan las nominaciones y este tipo de detalles. Pero sí, definitivamente no importa que se estrene más adelante durante este año, el premio de la mejor película de animación debe y va a ser para Across the Spider-Verse. Esos fueron todos los mensajes y preguntas que llegaron recientemente. Muchas gracias por sus mensajes, y aportes y opiniones sobre los anteriores episodios y también lo que han mandado para este nuevo episodio. Recuerda que todos los comentarios, opiniones y mensajes que lleguen para episodios anteriores y para este nuevo episodio se leerán en los siguientes episodios. Así que si quieres participar, eres bienvenido a comentar, ya sea a través de la sección de comentarios de Spotify o YouTube, o incluso en redes sociales que ya las mencioné. Ahora vamos con la sección de saludos para todas esas personas que comparten o interactúan con todas las publicaciones relacionadas a este contenido. Así que vamos a ello. Saludos y abrazos para Aline, también para Elenita Bustamante, que pide su saludo secreto escrito en una hoja y puesto en un rincón del podcast, para Shirley Sánchez, también para Yamiao, Marmota, Carlos, Sabo, Félix y De Farsol, para Paquito, Abraham, Emiliano, Saikito, Yori y Ares, para Sejim de A la Aventura, a Rocker Stroker, a Mike Santana y Juan Su de Fugitivos Podcast, a Kenai Lex, Rob Sainz, Ingenierillo, Eddie y Samper, a Bunny, a Alberto, a César o Señor Scroto y a todo el equipo de Dream Match, que son Kamui, Mad Mercenary, a Mairani, Millie Ninja, Sergio, que de hecho van a grabar hoy su nuevo episodio. También saludos para Burning Hunt, para Daggett de la presa de Daggett,
a Miguel y Ramiro de Para Dormir Después Podcast, para Kadasco y a Ryun allá hasta Japón, para Andy, para El Bicho, para Adam nuevamente del Podcast Beta, para Guillermo el Gosteable, a Omar Mosqueda, a Mr. Suki y por último saludos y abrazos a Rol, Tito y Manu del Bolobancast. Igual, como tradición de cada episodio, extiendo la invitación a que escuches otros podcasts amigos, entre los que están el Podcast Beta, Bolobancast, Showtime Podcast, Dream Match, A la Aventura y Susurros del Inframundo. Muchas gracias a todos por aportar y escuchar este podcast semana a semana. El apoyo que me dan y que escuchen este contenido semana a semana me ayuda bastante y me motiva a seguir adelante. Recuerda que ya hay más de 155 episodios con temas de cine y series y anime, ya sea en solitario o con invitados, que puedes escuchar en distintas plataformas de audio como lo son Apple Podcasts, Spotify, Pocket Cast, Anchor, iVoox, Google Podcast o hasta YouTube. No olvides suscribirte en tu plataforma favorita para que te lleguen los nuevos episodios. También, por favor, dale una calificación ya sea en Apple Podcasts o Spotify para que así este podcast vaya creciendo y sea recomendado a muchas más personas. Igual, espero puedas contarme tu opinión de este episodio en la sección de comentarios de Spotify para saber qué te ha parecido la película o en sí el episodio. O si más bien estás viendo esto por YouTube, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y si quieres también deja tu comentario diciendo qué te ha parecido este nuevo episodio y también si ya viste esta película. Ya por último, muchas gracias por escuchar y acompañarme durante este nuevo episodio. Realmente espero lo hayas disfrutado y con esto decidas volver para las futuras entregas que llegan los días lunes y los viernes de cada semana. Entonces, ahora sí, me despido de ti deseándote lo mejor, sé una buena persona, persigue tus sueños y apunta al futuro que tú desees. Adiós.